Buenas tardes. Le doy un saludo a los aprendices en línea. Han salido 2 aprendices. Vamos a ver qué pasa. Están ingresando nuevamente. Muy bien. Le doy un saludo entonces a Catalina, Charit, Joan y a los aprendices que iniciarán en unos minutos. Y a los que la conexión que tienen en este momento al parecer les está fallando un momento y entonces han iniciado sesión nuevamente. Nuevamente Catalina, Joan, Manuel, Charit y Joan Vázquez. Voy a iniciar la sesión. Voy a hacer la sesión un poquito diferente. Nuevamente van a ser dos partes. La primera vamos a hablar sobre las actividades que van a desarrollar en las semanas 5 y 6. Todavía no lo hemos iniciado, pero es para darles a ustedes las instrucciones. Y la segunda parte va a ser hablar sobre las inconsistencias que hemos visto hasta el momento en las evidencias que han enviado. La parte sobre las instrucciones de las actividades que van a trabajar en el Learning Activity 4 o las semanas 5 y 6, la voy a hacer un poquito diferente. Espero puedan ver. Voy a intentar con Zoom. Vamos a ver si me lo permite. Oh. Ok. Vamos a... No. Muy bien, no importa. Vamos a intentar entonces hacerlo un poquito diferente como para que tenga un poco más de coherencia. Voy a compartir con ustedes. Sí. En este momento deben estar viendo un documento en Word y voy a intentar que se pueda visualizar todo lo que está en mi escritorio de manera que ustedes puedan seguir lo que estoy haciendo y no tengan que estar parando de compartir y demás. Entonces en el chat, por favor, me confirma si están viendo en este momento el cronograma de actividades. Chat. Muy bien, Catalina, muchas gracias. Muchas gracias, Sharid. Entonces, voy a continuar. En el cronograma de actividades, ustedes en este momento pueden ver que están desarrollando las actividades correspondientes al Learning Activity 3, las que son el foro My Idea Home, la actividad interactiva My City, la evidencia The Perfect Neighborhood for Each Person y la de material multimedia The Place Where I Live. Esto, como se ha dicho desde el principio del curso, tiene fechas informativas en el programa. Lo desarrollamos hasta el 18 de junio. Sin embargo, ustedes pueden seguir desafiando las actividades. A partir de la semana 5 y 6, a partir del 19 de junio, ustedes van a estar desarrollando las actividades correspondientes al Learning Activity 4. Estas. Material multimedia, What Are You Doing? La evidencia Street Life, la evidencia interactiva What Do They Look Like? La evidencia Recognizing Body Parts y la evidencia Consolidation Activity. Bien. Todas esas actividades y el material multimedia lo van a ver dentro de la carpeta 4. Esto ya también lo hemos visto desde la primera semana. Materials and Support Materials van a ver el material multimedia What Are You Doing? Y la de Link Evidences van a ver las actividades Street Life, What Do They Look Like, Recognizing Body Parts, Consolidation Activity, todas las actividades que están en el programa. Entonces en el Materials and Support Materials vamos a ver la material multimedia What Are You Doing? Voy a clicar en el mismo, sigo la diapositiva y voy a ver entonces el material multimedia What Are You Doing? Ok. En la parte superior
Vamos a ver la introducción y vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar dentro de ese material multimedia de la unidad. Present continuous, weather and climate, body parts, clothes and accessories, esos son vocabularios. Entonces el presente continuo, el estado del tiempo, vocabulario referido a las partes del cuerpo. Y entonces empezamos el material multimedia y vemos entonces el uso del presente continuo. Vemos entonces cómo se expresa, cuál es el tiempo de la misma. Si decimos el presente continuo, sí estamos hablando de un tiempo que es presente continuo, como lo dice su nombre, pero también nos indican aquí exactamente cuándo se habla. ¿Ok? Cuando se habla. Si se dice que es presente continuo, quiere decir que lo que se está diciendo en el momento de decirlo está ocurriendo. Ok, entonces aquí está qué es lo que tienen que revisar ustedes, la estructura que estamos utilizando. Aquí está la estructura. Ok, entonces aquí voy a hacer una pausa y vamos a volver al programa de actividades. Miramos entonces que en la unidad 4 tenemos el material multimedia What Are You Doing, que es el que tenemos abierto. La evidencia Street Life, la evidencia interactiva What Do They Look Like, la evidencia Recognizing Body Parts y la evidencia Consolidation Activity. Entonces si yo voy al link evidencias o evidences, sigo la diapositiva y aquí tenemos la evidencia Street Life y las instrucciones de Street Life. Entonces yo descargo las instrucciones, lo guardo en mi computador, leo las instrucciones, desarrollo la evidencia, guardo la evidencia en mi computador y vengo a este mismo botoncito, ver evidencia y envío la evidencia. Esto ya lo tienen que tener claro desde el principio del curso. Pero al descargar las instrucciones, entonces esto es lo que voy a ver. Vamos a ver si tengo a Street Life abierto. Sí. Por favor, me confirman en el chat si pueden ver las instrucciones de Street Life. La evidencia de Street Life, por favor. Muchas gracias. Entonces, en la evidencia Street Life, tengo que, me van a evaluar el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, vocabulario, perdón. Estamos hablando de verbos terminados en ing, y ropa y todo esto lo que acabamos de ver en materia multimedia, y en el vocabulario también referido a objetos plurales o singulares. Entonces, aquí usted tiene una imagen, bien, y tiene varios personajes. Usted también puede agrandar la imagen para ver a los personajes y los personajes están haciendo algo en el momento que está esta imagen, es decir, haga de cuenta que esa fue una foto que tomaron. En el momento que tomaron la foto, los personajes están haciendo algo. Entonces usted en la parte inferior, en cada cuadrito, va a escribir qué está haciendo cada personaje y qué tiene puesto ese personaje. Aquí hay un ejemplo. Tenemos un pronombre personal y una contracción con un verbo to be, is. Aquí lo tenemos también sin contracción, she is. Tenemos el verbo walk, terminado en ing, walking. Tenemos el verbo listen, terminado en ing, listening. Tenemos el terminado wear, el verbo wear, terminado en ing, wearing. Y lo mismo con el verbo have. Se dan cuenta entonces que cada verbo estamos utilizando el presente continuo y tenemos el vocabulario referido a lo que vemos en el material multimedia. Tenemos el uso del artículo a para los objetos singulares o contables, como lo vemos acá. Vocabulario referido, el artículo a de acuerdo al caso. Así se ve dentro de las instrucciones. Esto es lo que ustedes tienen que utilizar en cada uno de estos cuadritos. Charlie, Michael, Andy, Luis van a describir qué están haciendo cada personaje. Entonces, al yo volver al material multimedia, me doy cuenta que eso es lo que estoy estudiando en el material multimedia. El presente continuo, ¿ok? Que es exactamente lo que acabé de ver. Cómo convierto esos verbos terminados teniendo cualquier terminación
terminarlos o convertirlos en ing para utilizarlos en el tiempo continuo. El tiempo continuo siempre va a utilizar el verbo to be. Ok, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la estructura. Entonces me devuelvo, sigo adelante. Eso es lo que estoy viendo dentro de el material multimedia y es lo que voy a evaluar yo como instructora a ustedes. Cuando ustedes ya terminen de estudiar esto es lo que yo les voy a evaluar en la evidencia Street Life. Entonces, voy a cerrar Street Life para que no me confunda. Vuelvo entonces al curso y veo que en Schedule tenemos la siguiente actividad, que es una actividad interactiva, What do they look like? Y tenemos una actividad llamada Recognizing Body Parts. Vamos a hacer las dos de una sola vez. Entonces aquí tengo Evidences, continúo, ya hice Street Life, la actividad interactiva, What do they look like? La desarrollo en plataforma, aquí está el botón Ver Score, me abre la evidencia. Desarrollo la evidencia como me la solicitan. Cuando termine la evidencia, la misma evidencia me va a solicitar cerrar la evidencia aquí y luego sí puedo cerrar la ventana o el explorador en la parte superior. Esa es la forma en que se va a registrar su calificación. Entonces recuerden siempre, terminar siempre las actividades interactivas correctamente de manera que ustedes puedan tener la calificación reflejada en su curso. Seguimos a la siguiente diapositiva y tenemos la actividad Recognizing Body Parts. Descargo las instrucciones de aquí, las guardo en mi computador, abro y leo las instrucciones, la desarrollo, lo guardo en mi computador y vuelvo aquí a enviar la actividad en ver evidencia. Aquí tengo abierta entonces la actividad Recognizing Body Parts. Aquí se solicita no cambiar el formato ni el color ni nada de las instrucciones. Lo único que se les solicita es escribir directamente en cada una de las líneas. Van a completar ustedes entonces estas oraciones con una opción de la respuesta que se encuentra en la parte inferior de cada una de las oraciones. Usted va a desarrollar esta evidencia, la primera parte de la evidencia, y la segunda parte de la evidencia usted va a desarrollar un crucigrama. El crucigrama está aquí, usted va a seguir el crucigrama. Entonces las pistas para el crucigrama están aquí en esta imagen. Down significa vertical, porque va de arriba a abajo, up and down. Down significa vertical. Across significa horizontal, porque va de un lado al otro. Across. Entonces, vertical, horizontal. Y esto es lo que ustedes tienen que desarrollar en el crucigrama, según las pistas de cada una de estas imágenes. ¿Ok? Guardamos la evidencia y la enviamos al curso. Y esto lo hacemos porque dentro, vuelvo nuevamente al material multimedia, si el sistema me deja, al material multimedia, y siguiendo entonces con lo que está en el material multimedia, esto es lo que vemos en la unidad 4. ¿Ok? Tenemos que estudiar todo esto, y en alguna de estas diapositivas nos hablamos de las partes del cuerpo, body parts. Aquí está. No me deja. No me deja. Anyway, aquí dice body parts. Y estudiamos entonces el vocabulario que nos da la unidad. Muy bien. Entonces ya desarrollamos la actividad Recognizing Body Parts, la guardamos, la enviamos al curso a través del botón Ver Evidencia, como les mostraba hace un momento, Ver Evidencia. Vuelvo entonces al curso, vuelvo a Schedule, que es actividades, o cronograma, perdón. Ya desarrollamos Street Life, desarrollamos la actividad interactiva What do they look like, desarrollamos la actividad Recognizing Body Parts y ahora sí vamos a desarrollar la actividad Consolidation Activity. Ojo pues, quiero mucha atención en la actividad Consolidation Activity porque es la que evalúa todos los conocimientos que ustedes aprendieron o que adquirieron durante el curso. Entonces, Consolidation Activity. Vamos al link Evidences. La diapositiva. Ya desarrollamos estas evidencias. Y vamos a la diapositiva Consolidation Activity. Descargamos las instrucciones y hacemos todo el proceso nuevamente. Ojo, pues,
quiero explicarles cómo me van a enviar esta actividad. ¿Ok? Recuerden que tienen un solo intento de envío. Bueno, aquí tengo la actividad Consolidation Activity abierta. Las instrucciones están en un documento Word. Nos dice que vamos a evaluar todas las estructuras vistas en el curso. Esto quiere decir presente continuo, el uso del artículo a, el uso de pronombres personales, el uso del verbo to be, el uso de las ocupaciones, nacionalidades, vocabulario. Bueno, en fin, esto es lo que vamos a hacer en la Consolidation Activity. En la primera parte de Consolidation Activity, usted va a escribir un resumen corto. Cuando se habla de resumen es algo corto, ¿no? Una descripción corta de las actividades o lo que usted hace regularmente en su día, su rutina diaria. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí están las imágenes de este personaje, que es lo que él hace durante el día, mañana, tarde, noche. Y aquí tenemos esta oración. Perdón, esta frase con estas oraciones. Y tenemos entonces que está en negrilla. Es exactamente lo que vamos a evaluar. ¿Ok? Tenemos el uso de pronombres personales, de adverbios de frecuencia, el uso de verbos en tiempo presente simple, el vocabulario relacionado a las rutinas diarias que también lo vieron en la unidad 1 y 2. Todo esto es lo que ustedes tienen que utilizar. Ustedes van a revisar este ejemplo y ustedes van a hacer sus propias oraciones. Entonces usted va a hacer su propio ejercicio. Puede poner las imágenes aquí y aquí va a hacer su propia frase con sus oraciones. En la segunda parte de la actividad, ojo pues, usted va a hacer una grabación. En esa grabación usted primero va a escribir en este cuadrito aquí, va a escribir una descripción de cómo fue sus últimas vacaciones. Puede ser imaginario, puede ser verdad, como usted lo desee. Va a hacer unas oraciones describiendo sus últimas vacaciones, así como lo tenemos en este ejemplo. Revisemos entonces en el ejemplo que está en negrilla, que está en rojo. Esto es lo que se va a evaluar en la evidencia. El uso del presente progresivo, vocabulario, todo el uso de pronombres personales, el uso del verbo to be. Esto es lo que acabamos de ver en materia multimedia, por eso es que tenemos que estudiarlo. Aquí van a poner una imagen y aquí van a poner la descripción. Cuando usted escriba la descripción, usted va a grabar esa descripción, va a ser un audio, no es necesario un video, yo solo necesito un audio. ¿Listo? En la parte inferior de esas instrucciones, usted va a revisar cómo puede desarrollar ese audio. Usted puede grabarlo en su celular, grabarlo en el computador, en su tablet, en cualquier dispositivo. Cuando usted va a subir su evidencia a la plataforma, no me va a enviar el archivo del audio. Usted no me va a enviar el archivo del audio. Usted me va a enviar un link de reproducción a ese audio. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí están las instrucciones. Usted puede subirlo a YouTube, puede subir ese archivo a Vimeo, puede subir ese archivo a SoundCloud, a Vocaroo, inclusive a Google Drive. Si tiene inconvenientes un poco con la tecnología, de pronto no sabe cómo subirlo a YouTube o cómo subirlo a Vimeo, o le da un poco de ansiedad trabajar con esas plataformas, no hay problema. En las instrucciones también les dan otras opciones, ¿ok? Por ejemplo, está la plataforma vocaroo.com, ¿ok? Que les permite les permite grabarse directamente en la página y obtener ese link de reproducción en menos de 3 pasos, en menos de 3 links. Entonces, en menos de 3 clics. Entonces, es muy sencillo trabajar con esa página. No estoy casada con ninguna página. Ustedes pueden trabajarlo con cualquiera. Lo importante es que ustedes me envíen el link de reproducción para yo poder revisarlo. Porque muchas veces me envían el audio, el archivo y no puedo revisar sus archivos. Entonces, envíenme el link de reproducción al audio
para yo poder revisar su pronunciación y darle algunas sugerencias o anotaciones al respecto. Pero sí me va a enviar, ojo pues, me va a enviar este archivo con con el desarrollo de su evidencia. O sea que usted me va a enviar el archivo de texto, este archivo de texto donde están las instrucciones Consolidation Activity, y me va a enviar el link de reproducción. El link de reproducción lo puede enviar directamente en la porción de comentarios o directamente en este archivo. Puede pegarlo en este archivo, no hay ningún problema, puede ponerlo aquí y no tengo ningún problema. La idea es que yo les pueda revisar lo que ustedes han hecho. Y envían entonces esto en la plataforma sin problema. La plataforma les va a permitir enviar el archivo y el link de reproducción sin ningún inconveniente. ¿Ok? Dios mediante sin ningún inconveniente, así que pueden hacerlo sin ningún problema. Esto es la evidencia Consolidation Activity. Voy a parar de compartir aquí. Sí. Y voy a preguntar si tienen, voy a darle espacio si tienen alguna pregunta sobre esas instrucciones. Permítanme. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esas instrucciones? No, señora. Muy bien, muchas gracias. No, ok, muy bien. Entonces voy a continuar. Muy bien, muchas gracias, Sharid. Entonces voy a continuar con el documento que consolidé con las inconsistencias que se han desarrollado o que se han enviado hasta el momento en cuanto a las actividades Learning Activity 1 y Learning Activity 2. Share. Y esta parte también la voy a hacer un poquito diferente. Entonces, sí. En las actividades de las unidades correspondientes a Learning Activity 1 y Learning Activity 2, he notado algunas inconsistencias, entonces voy a revisarlas con ustedes el día de hoy. Y lo que quiero, lo que vamos a hacer en esta sesión, en esta parte, permítanme. Tenemos a Catalina, Joan Vázquez y Sharid. Catalina, ¿saben qué? Voy a hacer esto. Disculpen, es que siempre se me olvida numerar. Tres. Así es más fácil. Okay. Siempre se me olvida numerar. Voy a intentar que no se me olvide. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a corregir las oraciones. Esa sección de esta parte de la conferencia, yo voy a corregir las oraciones. Al finalizar de corregir estas oraciones y decir cuáles son las inconsistencias, voy a llamarlos a ustedes para que ustedes me digan la conclusión, entonces, del por qué estaba incorrecta la oración. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer las correcciones y voy a decir por qué están incorrectas las oraciones, y cuando yo los llame al finalizar de mis correcciones, les voy a decir, bueno, dígame por favor el número 6, dígame que de esta oración, al número 6, por qué estaba incorrecta y cómo se corrigió. ¿Listo? Entonces hay que estar pendiente entonces a cómo lo voy a corregir. Y voy a hacer el mismo proceso que hago cuando yo reviso sus instrucciones, por eso es que lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, tengo la oración: My dad is a carpenter and my mom is a operator. My dad is a carpenter
and my mom is a operator. La inconsistencia en esta oración se da con el artículo a o an. La corrección sería is a carpenter and my mom is an operator. ¿Qué pasa con esta oración? El sonido inicial de la siguiente oración, el artículo, empieza por vocal. Y hemos dicho, tanto en la materia multimedia como en las sesiones, que el artículo a o an se determina, el uso del artículo a o an se determina por el sonido inicial de la siguiente oración, de la siguiente palabra, perdón. Entonces, aquí tenemos la palabra operator, y es un sonido de vocal. Por lo tanto, tenemos que utilizar el artículo an. Si fuese un sonido consonante, utilizaríamos el artículo a. Ahora, esta oración también podría cambiar si utilizamos un adjetivo para operator. Entonces, el operator puede ser cualquier tipo de operador, no sé, operador telefónico, por ejemplo, o operador de maquinaria pesada, no sé. Entonces, ese tipo de palabras como telefónico o maquinaria pesada es un adjetivo, califica el tipo de operador de que estamos hablando, especificamos de qué tipo de operador estamos hablando. Entonces, si por ejemplo yo dijera que fuese un operador de teléfono, yo podría decir a phone operator. Y la palabra phone empieza con un sonido de consonante, entonces ya cambiaría el uso del artículo a, que sería a. ¿Ok? A phone operator. Resulta que el aprendiz en esta oración no me dice qué tipo de operador, entonces yo tengo que guiarme con lo que ustedes me están enviando en las oraciones. Entonces ya sería el artículo an y la palabra operator para mantener la estructura de la misma oración que me enviaron. ¿Cierto? Tenemos otra oración. La segunda oración dice he is musician. Resulta que he is musician. Musician es una ocupación y las ocupaciones las utilizamos o las expresamos con el artículo a. Entonces tenemos he is a musician y utilizamos a porque la palabra que le sigue tiene un sonido inicial de consonante. La siguiente oración, Sha is actress. Tiene dos inconsistencias, obviamente. Primero, de ortografía, she is, y también tenemos la misma inconsistencia, no tenemos el artículo a o an para la ocupación, ya que actress es una ocupación. And actress. Okay. And es para la palabra actress, ya que empieza con un sonido inicial de vocal. Conclusión. Sonido inicial de vocal se utiliza el artículo an. Sonido inicial de consonante se utiliza el artículo a. Okay. Sigo con la oración 4. I hardly ever exercises in the morning. El pronombre I es la primera persona. I. Hardly ever. Exercises lo están utilizando en esta oración como un verbo. El verbo debe estar conjugado para la primera persona. Exercise. In the morning. Tiene que haber acuerdo en la oración. Si utilizamos o hablamos de la primera persona, el verbo debe ir conjugado para la primera persona. Si utilizamos un sujeto o un pronombre personal de la tercera persona, el verbo tiene que ir conjugado para la tercera persona. Tiene que haber acuerdo en la oración. I hardly ever exercise in the morning. Muy bien. La quinta oración. My ideal self always read a new book each morning. Each month. Sorry. My ideal self always read a new book each month. Aquí tenemos la misma inconsistencia, solo que para la tercera persona. ¿Por qué? Porque my ideal self
sería una tercera persona, es un sujeto. Estamos hablando de nosotros mismos en una tercera persona. Estamos hablando de cómo quisiéramos ser nosotros mismos. Si nosotros mismos existiéramos en un universo paralelo perfecto, esa persona sería de esta manera. Entonces el verbo always debe ir conjugado para la tercera persona. Reads. My ideal self always reads a new book each month. Tenemos en cuenta entonces que siempre estamos hablando aquí del tiempo presente simple. Tenemos la siguiente oración. My ideal self never get up late. Tenemos, esta es la sexta oración. My ideal self never. Tenemos la misma inconsistencia. Estamos hablando de la tercera persona. El verbo tiene que ir conjugado para la tercera persona. Gets up late. Ahora, este verbo es un verbo compuesto. Son dos palabras. Gets up. Entonces, la conjugación al verbo tiene que ir en get, no en up. Up es una partícula de ese verbo. Pero realmente la acción está en get. Y tiene que estar conjugada para la tercera persona. Gets up late. La siguiente oración es una oración interesante. Nos dice que el sujeto de la oración es my ideal self. Pero nos utiliza un verbo modal. Would be. Would es el verbo modal y nos utiliza un verbo be añadido a ese verbo modal. Primero, en este nivel no estamos viendo verbos modales hasta el momento. Es una estructura que complica un poquito más el tiempo y esto no lo han visto hasta el momento en los niveles. Segundo, en la evidencia my ideal self estamos hablando del tiempo presente simple. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento en que ustedes digan esta oración sería factible. ¿Qué quiere decir esto? El verbo would, aquí les doy entre paréntesis, nos está dando una posibilidad. Nos habla de una posibilidad, de algo que puede ser. Pero la evidencia no trabaja ese tipo, esa función. La evidencia trabaja algo que ustedes quisieran hacer en este momento. El presente simple. Entonces, utilizar would be en esta oración complica no solamente la oración, sino que complica cuál es el ejercicio que estamos desarrollando. Porque el ejercicio nos indica que estamos hablando del presente simple, del presente, que es lo que ustedes quisieran hacer en el presente, no algo que ustedes están ideando, no es algo que, una posibilidad distante. Esto es en el momento que lo están hablando. ¿Cierto? Entonces, esto se hace de manera muy sencilla. Es simplemente utilizar el verbo to be. Is. ¿Y por qué is? Porque es una tercera persona. Nuevamente el verbo to be es un verbo y tiene que ir conjugado para la tercera persona. Tiene que haber acuerdo en la oración. My ideal self is an attentive. Bueno, espero esa parte quede clara. La octava oración dice, my ideal self will never be rude. Will never be rude. Will never be rude. Entonces, my ideal self will never be rude. Will es un verbo futuro. Es un tiempo. Convierte la oración a una oración en futuro. Y aplica el mismo error, la misma inconsistencia de la oración anterior. ¿Ok? Entonces, simple y sencillamente lo corregimos con el verbo to be en tiempo presente simple. Is never rude. Ese es el orden de las palabras. Is never rude. No utilizamos el will, no utilizamos el be porque no estamos hablando del tiempo futuro.
La siguiente oración, la novena, tenemos I always read a book in the transport before I arrive to work from 7 to 8 a.m. El sujeto de la oración es I. Estamos hablando de nosotros mismos. I always read a book. De pronto está muy pequeña la letra. Veamos aquí. Espero que sepa mejor. Entonces, I always read a book. Primero, la primera inconsistencia es la siguiente. In the transportation. Estamos hablando de un sustantivo y no de una acción. Transport, acción. Transportar. Transportation, un sustantivo. Transporte. ¿Ok? Before, sin coma. Before. Resulta que esta ya es una cláusula añadida a la primera parte de la oración. Es una cláusula extra, es una información adicional. Ese verbo to work, perdón, ese verbo arrive no tiene sujeto en esa cláusula. Hay que añadirle un sujeto. Y ya que tenemos el sujeto en la primera parte de la oración, pues utilizamos el mismo sujeto. Before I arrive to work. From 7 a.m. to 8 a.m. I always read a book in the transportation before I arrive to work. I arrive to work. Usamos un sujeto. Penúltima oración. I don't like to meditate. Prefer do exercise to avoid stress. Es una inconsistencia bastante similar a lo que acabamos de hacer. I don't like to meditate. Coma. I, no tenemos un sujeto en esa cláusula. Ok. Prefer to exercise to avoid stress. Usamos un verbo infinitivo. Un verbo infinitivo es un verbo que no tiene tiempo, que se puede utilizar en cualquier momento. Por eso es infinitivo. Los verbos infinitivos utilizan la preposición to y utilizan el verbo en su estado regular, en su estado normal. Cambié el verbo en esta oración, no utilizo el do, porque puedo utilizar directamente la palabra exercise como un verbo en lugar de un sustantivo. I prefer to exercise to avoid stress. ¿Ok? Esa es una preferencia particular mía, no necesariamente tiene que ser. Igual ustedes también podrían hacer, I prefer to do exercise, también lo podrían hacer. Última oración. He always drinks a liter of water after he gets up. I always got up and drank red. I think this, let's say, red juice. Ok. En esta oración es de una evidencia llamada A World of Differences and Similarities. Si recuerdan esta evidencia, ustedes tienen que hablar de diferentes sujetos en las diferentes oraciones. Aquí hablan de Scott en la primera cláusula. He always drinks a liter of water after he gets up. Pero la segunda oración me dice, I always got up and drank red juice. Got up y drank están en tiempo pasado. Y no es claro el por qué se están utilizando el tiempo pasado, porque estamos hablando de rutinas diarias. Entonces, I always get up and drink. Drink red juice. Si hablamos de rutinas diarias en esta actividad, ustedes tienen que utilizar el tiempo presente. No podemos utilizar el tiempo pasado. ¿Ok?
Muy bien, esas son las inconsistencias que he revisado o que son más como, que van directamente o que se apegan directamente a lo que se ve en materia multimedia de cada una de las unidades, Learning Activity 1, Learning Activity 2. Muy bien, entonces voy a llamar de manera sin orden, pues, a las personas para que no me digan qué fue el error que se encontraba en esa oración y cómo se corrigió. ¿Ok? Joan Manuel, ¿me podrías decir, por favor, la cuarta oración? ¿Cuál era la inconsistencia y cómo se corrigió? Ay, permítame. De pronto, sí. Ok, perdón. Pueden utilizar entonces el micrófono o pueden decirme en el chat. Chat. Ok, cualquiera de las dos está bien. Entonces tenemos a Joan Manuel Lara. Por favor. La cuarta oración, Joan Manuel. Ok, mientras Joan Manuel revisa el tema, por favor, Joan Manuel, tener en cuenta que puedes utilizar el micrófono o escribir en el chat. Vamos con Alejandra, por favor. Alejandra, creo que para el momento que ingresaste podías ver la oración 4. La cuarta oración, por favor, me puedes decir. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? En la cuarta oración lo que se corrigió fue la palabra expertise que estaba era puesta como hacia en plural y estaba hablando solamente en singular y estaba hablando de la primera persona. Entonces, en esa forma con esa S, sino que era solamente para él. Muy bien, pero ok, muy bien, muchas gracias. No se trataba de un tema plural, sino que se estaban dando el verbo para la tercera persona, que es cuando se conjuga con la S, ¿ok? Sí, correcto. El verbo estaba para la tercera persona y se debió conjugar para la primera persona, I. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Catalina, por favor, ¿me puedes decir qué inconsistencia se dio en la primera oración? Perdón, creo que en el momento de la primera oración no estabas en la sesión. Miremos la sexta oración, ¿sí? Catalina, ¿me puedes decir qué inconsistencia se dio en la sexta oración y cómo se corrigió? ¿Quién me dijo? Sí, muy bien, Catalina. Se cambió el get para gets, que va en tercera persona. Muy bien, ¿y por qué va en tercera persona? ¿Por qué el verbo get va en tercera persona? Muy bien, se habla de mi ser ideal y esa sería una tercera persona. Muy bien, Catalina. Joan Vázquez, por favor, me comentas entonces qué error había en la primera oración y cómo se corrigió. Joan Vázquez. Joan, creo que, ok, en la primera era que tocaba cambiar una A por un AN. Muy bien, pero ¿por qué se cambió a AN? Creo que tienes el micrófono abierto, así que podrías hablar.
Okay. Okay, hold on. Ah, me está hablando es Joan Manuel. Ok. Joan Manuel, ¿podrías decirme entonces por qué se cambió a una AN en lugar de A? Y se prepara Sharid, por favor, con la séptima oración. Joan Manuel, ¿podrías decirme, por favor, por qué cambiamos el artículo a un artículo AN? Es el mismo artículo, pero es diferente uso. En esa primera oración. Ok. Cambiamos entonces el artículo a un artículo AN porque el sonido inicial de la siguiente palabra empieza por vocal. El artículo a utilizamos para cuando la siguiente palabra empieza por un sonido de consonante. Operator empieza por un sonido inicial. Empieza por un sonido de vocal. Por lo tanto, debe utilizar el artículo an. Sharid. Con la inconsistencia de la 7 era que la evidencia trabajaba el presente simple y no se veía utilizar would be, que es un verbo modal. Y entonces se cambió a por is, que se utiliza en el verbo to be. Muy bien, muchas gracias. Se cambió entonces el verbo would be, el verbo modal would y el verbo be, porque no estamos hablando de cosas que pueden ser, cosas que existe la posibilidad. Estamos hablando del tiempo presente simple y utilizamos el verbo to be. Muy bien, Sharid. Ahora sí, Joan Vázquez, ¿podrías por favor decirnos la inconsistencia de la décima oración? La décima oración. Como tengo dos Joan, me confundo un poquito a veces, pero sí, Joan Vázquez, y tienes el micrófono abierto. La oración número 10, por favor. Joan Vázquez, ¿estás en sesión? Hello. Joan Vázquez. Why do you have your microphone on if you're not here? I'm not sure. I can hear you. Ok. Muy bien. La décima oración. Tenemos que tener consistencia, tenemos que tener acuerdo en la oración. Tenemos dos cláusulas. Una es I don't like to meditate y la segunda tenemos prefer do exercise to avoid stress. La forma correcta sería que en la segunda cláusula también utilizamos un sujeto o un pronombre personal. Ahí tenemos I prefer to exercise to avoid stress. También utilizamos un verbo infinitivo utilizando la preposición to. Ok. ¿Alguien me faltó en la lista? Alejandra, creo que hablaste. Sí, señora. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, para terminar, quiero que alguien me diga en la tercera oración, ustedes se pueden nominar para esto. En la tercera oración, ¿cuál fue la inconsistencia que se dio y cómo se arregló? Fue el año, se le aumentó porque no tenía esa parte
agregada y era con el AN porque la palabra que sigue empieza por una vocal. O suena inicial con una vocal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, primero la ortografía, tenemos en lugar de sha, tenemos she. Y la segunda es que tenemos el artículo an, porque no lo tenía, es una ocupación y las ocupaciones las utilizamos con un artículo a o an. Y como inicia con sonido de vocal, utilizamos an en lugar de a. Muy bien, muchas gracias. Espero esta parte haya quedado clara. El tema del acuerdo de la oración deben trabajarlo en las oraciones, especialmente en las oraciones de Learning Activity 2. Tenemos la evidencia A World of Differences and Similarities, que es cuando se habla de Scott, y la rutina diaria de Scott y mi rutina, y entonces ahí miramos qué tipo de sujeto tenemos en la oración y cómo utilizamos los verbos para cada sujeto. Eso es importante porque eso se evalúa dentro de esa evidencia. ¿Okay? Si tienen alguna inquietud hasta el momento, bueno, antes de terminar la sesión o acerca de lo que hemos visto en la primera parte o en esta parte, el uso de las estructuras vistas hasta el momento en el curso. Ustedes se pueden... ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Muy bien. Ok. También quiero dejarles, quiero dejar en la grabación también el siguiente mensaje, y es que si, por ejemplo, existen temas que no les comprendo muy bien las preguntas o cosas que de pronto ustedes quisieran mayor información, usualmente, generalmente se dejan, perdón, si en las sesiones se trabajan temas o si ustedes tienen preguntas adicionales o quisieran mayor información acerca de algún tema, y terminamos la sesión porque por el tiempo que tenemos ya delimitado para la sesión, en el anuncio sobre la grabación, intento siempre dejarles más información al respecto. Entonces, por ejemplo, en la sesión anterior creo que había una persona que me preguntaba acerca de cómo decir el tiempo, la hora del día. Y en el anuncio de la grabación anterior se dio esa información, se añade más recursos para que ustedes tengan en cuenta, aunque ese tema se vio en el nivel beginner, y nuevamente les informo, este programa se ha hecho de manera secuencial, entonces lo que se ve en el nivel beginner se utiliza en el nivel 1, lo que se ve en el nivel 1 se utiliza en el nivel 2 y así sucesivamente, perdón. Por lo tanto, entonces no es que se explora mucho el tema de ver la hora o aprender cómo decir el tiempo en el nivel 1. Entonces les di ese recurso por si tienen una duda, porque creo que hay una actividad interactiva que les solicita trabajar esto. Si tienen alguna duda, me pueden contactar a través del foro, del correo de la plataforma, correo institucional, en fin, estamos conectados. Y nada, me pueden contactar a través de esas. Incluso si tienen dudas acerca de los temas o las estructuras a evaluar en cada una de las evidencias. ¿Okay? Muchas gracias por asistir a la sesión. Y muchas gracias por estar pendiente del curso y desarrollar sus evidencias. Gracias a ustedes, profe, que está muy bien. Gracias a ustedes, muchas gracias. I'll finish here.